Muy buenas noches, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo. Tengo esta noche la oportunidad de poder compartirles un poco de la palabra de Dios y me gustaría que me acompañen en el libro de Reyes, capítulo 17. Pero antes de empezar me gustaría hacer una pequeña oración a la cual les pido que también me acompañen en esta oración. Inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos y pedimos: Padre amado, mi Dios todopoderoso, Señor, creador del cielo y la tierra, Dios Padre omnipotente, omnisciente, omnipresente y soberano, Jehová de los ejércitos, Rey de reyes, Señor de señores. En esta noche queremos darte gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por cuidar de nosotros en todo momento, tiempo y lugar, Señor. Gracias por traernos con bien. Si es que regresamos del trabajo, Señor, pedimos que puedas abrir nuestro entendimiento, Señor, que nos puedas permitir entender tu palabra, conocer, Señor, de tu sabiduría, tener tu entendimiento, tu conocimiento, Señor, y tus enseñanzas que nos puedas brindar esta noche. De esta manera oramos agradecidos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Abrimos nuestra Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a hacer lectura del versículo 1 al versículo 16. Y dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: Vive a Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo mandaré a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después haz para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella hizo como le dijo Elías, y él comió, y ella y su casa, muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová
conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Es interesante esta lectura, este pasaje, porque da grandes enseñanzas. Yo he podido entender, por ejemplo, que en medio de una crisis económica, de acuerdo a este texto, el tema sería en medio de una crisis económica. Y se presentan tres situaciones y me llama la atención tres personajes. La primera situación sería cuando la maldad de tus obras llega a su límite. Cuando la maldad de tus obras llega a un límite. Y en esta primera situación, o en este primer caso, resalta más el rey Acab. Pero ¿quién era el rey Acab? El rey Acab era hijo de Omri y comenzó a reinar sobre Israel durante 22 años en la ciudad de Samaria. Su conducta era reprobable ante los ojos de Dios, incluso era peor que los reyes anteriores a él. Cometió los mismos pecados que Jorobán, hijo de Nab. Para colmo, se casó con Jezabel, que ella era una hija del rey de Sidón y era un rey pagano, idólatra. Entonces, al casarse con Jezabel, él acabó por adorar y rendir culto a Baal. Le construyó un altar y un templo al dios Baal en Samaria y construyó una estatua de cera al rey Baal. Dios, obviamente, al ver toda esta aberración, el que se haya apartado de Dios, envió juicio a través del profeta Elías contra el rey Acab. Entonces le declaró, ¿no? Elías se presenta ante el rey Acab y declara, diciéndole de que no iba a llover, que Dios había dicho que no iba a llover, y en sí no llovió por 3 años. Imaginemos que esta situación en ese tiempo, el hecho de que no lloviera, no podían producir cultivos, no podían cosechar, generó una crisis inmediatamente económica, generó una crisis también, podríamos imaginarnos que falta de alimentos, hambruna, incluso sanitaria también pudo haberse dado porque no había agua, ¿no? Había sequía. Entonces se desató toda una crisis en la cual obviamente el pueblo de Israel tuvo que asumir y pagar consecuencias por los malos actos, en este caso de su líder, de su rey, ¿no? Entonces esa es la primera situación y el primer personaje sobresaliente. La segunda situación es cuando eres bendecido y protegido por Dios. Cuando una persona es bendecida y protegida por Dios. Y aquí vemos al segundo personaje, y en este segundo personaje es el profeta Elías. ¿Por qué? Porque vemos que cuando Dios, ¿no? Jehová, Dios, habla a Elías y le da palabra para que se presente al rey Acab dándole juicio, que no iba a llover en la tierra, en este caso por 3 años. Dios apartó a Elías, ¿no? Y le dio la orden que saliera de allí, se fuera hacia el arroyo de Querit, que estaba al frente del Jordán, que permaneciera ahí, ¿no? Y bebiera de esa agua del arroyo y que no se preocupara porque los cuervos lo iban a alimentar. Dios iba a mandar a los cuervos para que le lleven pan, ¿no? Y carne para alimentarlo. Entonces, ¿qué hizo sobresaliente en esta situación Elías? Simplemente obedeció, no dudó, no titubeó, hizo caso conforme a lo que le había ordenado Dios. Y así fue. Llegó al arroyo de Querit, bebió de esa agua y fue alimentado por los cuervos hasta que el arroyo se secó.
A los pocos días el arroyo se secó porque obviamente no llovía. Entonces Dios le vuelve a hablar a Elías y le vuelve a dar otra ordenanza, ¿no? Como ya no había cómo sustentarse ahí, Dios le dice, levántate y ve hacia la ciudad de Sarepta. Ve hacia la ciudad de Sarepta, que allí yo he ordenado a una mujer viuda para que te sustente. Entonces él emprendió nuevamente su viaje en ese momento, ¿no? Obedeciendo siempre a las órdenes y mandatos que le daba Dios en ese momento. Entonces podemos ver aquí que mientras uno es fiel y obediente a Dios, en medio de toda situación, en medio de toda crisis, Dios siempre te va a sustentar y te va a proteger. No va a permitir que nada malo te pase, te ocurra, porque tu fidelidad y tu obediencia va a traer a ti la bendición y la protección de Dios. Ahora pasamos a este tercer caso, a esta tercera situación y tercer personaje. La tercera situación, podemos decir que en medio de una crisis, la palabra de Dios trae bendición y esperanza. En medio de una crisis, la palabra de Dios trae bendición y esperanza. ¿Y qué personaje resalta en esta parte? Pues la mujer viuda de Sarepta. Pero tendríamos que saber o tratar de conocer un poquito más sobre esta mujer. Esta mujer, esta viuda de Sarepta, que era una ciudad que pertenecía al reinado de Sidón, del dios del rey pagano, idólatra. Podemos interpretar por lo poco que hemos leído en el texto bíblico que esta mujer era una mujer religiosa. Era una mujer religiosa que creía y pensaba que haciendo buenas obras, haciendo el bien, ella pues estaba bien con su Dios y su Dios la protegía, su Dios la cuidaba, por decirlo de esa forma. También determinamos que era una mujer religiosa porque, si bien es cierto, ella no conocía quién era Elías en ese momento, pero lo reconocía por su vestimenta, por su manera quizá de hablar, que era israelita, que era un hombre judío. Entonces ella conocía, como muchos pueblos conocían al Dios de Israel, sabían del Dios de Israel, ella respetaba al Dios de Israel. Entonces por eso vemos su respuesta en el versículo 12, ¿no? En el versículo 12 ella empieza diciendo, dice así, ¿no? Ella respondió, vive Jehová tu Dios. Reconocía quién era Dios, reconocía quién era Jehová, el Dios de Israel. Entonces esta mujer, vemos que era una mujer viuda, que también le había afectado a la crisis, tenía un hijo, un niño, un hijo, no tenía que comer, ya no le alcanzaba nada. ¿Por qué también deducimos que era una mujer buena? Porque ella, al momento de que el profeta Elías le pide que le prepare algo de comer, le prepare un pan, le dé agua de beber, ella pudo negarse por su necesidad, ¿no? O sea, no tenía con las justas para ella misma. Ella pudo haberle dicho en ese momento a Elías, ¿sabe qué? Mire, señor, o como lo podía haber llamado, no tengo, con las justas tengo para mí, ¿de dónde te voy a dar? Como muchas personas en sí hoy en día también piensan, ¿no? ¿De dónde te voy a dar si con las justas estoy conmigo? Pero no, ella le dijo con mucha humildad, con mucha sinceridad, respetando y reconociendo al Dios de Israel, diciéndole pues que a la justa tenía un puñado de harina, un poco de aceite, que iba a utilizarlo para preparar algo para comer con su hijo, y luego pues ya no tenía nada que comer y esperaba pues prácticamente la muerte, porque ya había perdido la fe, había perdido la esperanza de poder salir adelante en medio de esta crisis que estaba abrumando su situación, ¿no? Más de ser viuda, sabemos que en ese tiempo a las viudas las tenían muy reprimidas, relegadas, no le daban importancia, no le daban trabajo, no les daban ayuda, así nada más. Entonces ella sufría mucho, ¿no? Prácticamente ya estaba deprimida al borde de esperar la muerte, nada más, es lo que anhelaba. Pero lo maravilloso de esta parte de la historia o de este relato es que Elías le dice, no temas, porque Jehová, el Dios de Israel, me ha dicho que no se acabará el aceite
o no escaseará, perdón, no escaseará la harina y que no se va a acabar el aceite y que haga conforme Él le ha ordenado a ella, ¿no? Y entonces lo maravilloso es que ella al escuchar la palabra de Dios, al escuchar esa palabra de Dios, al escuchar la palabra de Dios, ella creyó, ¿no? Porque Jehová, Dios, a través del profeta Elías le había dicho de que no se iba a acabar el aceite, no iba a faltarle harina, hasta el día que Él haga llover en la tierra nuevamente. Entonces ella obedeció lo que le dijo el profeta, fue y preparó el pan, le dio de beber y preparó para ella y para su hijo, y así tuvieron y comieron durante muchos días. El relato, la historia bíblica no especifica cuánto tiempo pasó Elías ahí con ellos, con ella, con su hijo, pero dice que por muchos días, ¿no? Pudo haber sido meses, pudieron haber sido años, pero lo maravilloso es que ella al momento de creer en la palabra de Dios recibe la bendición, ¿no? Recibe la bendición y fortalece su esperanza en que ya no iba a perecer, ya no iba a morir de hambre, ya no iba a morir ni ella ni su hijo, por lo contrario, ¿no? Ella ya tenía suficiente comida, suficiente para poder sustentarse, gracias al escuchar la palabra de Dios. Y esto nos lleva a reflexionar y a pensar qué nosotros hacemos en medio de una crisis, cómo reaccionamos en medio de una crisis, cuál es nuestra primera reacción que tenemos en medio de una crisis, ¿no? Comúnmente nos desesperamos, la gente se desespera, se angustia por encontrar la solución a su problema, pero muchos también se dan cuenta que con sus propias fuerzas no pueden, ¿no? Y a veces toman decisiones erradas. En este caso, la exhortación que nos hace también este texto es que nosotros tenemos que ser conscientes de que todas nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestra conducta traen consecuencias, y esas consecuencias también muchas veces son los juicios que el Señor hace en nuestros actos, en nuestros pecados, ¿no? Y nosotros tenemos que asumir ello, pero nos damos cuenta que también por nuestras malas acciones muchas veces podemos arrastrar a nuestra familia, a muchas personas que están alrededor de nosotros, como fue lo que pasó con el rey Acab, ¿no? Él era el rey de Israel y su mala conducta, su mal proceder generó juicio sobre todo el pueblo. Ahora, vemos el otro ejemplo donde Elías, un fiel y obediente siervo de Dios, en este caso, él fue protegido en medio de esta crisis económica, en medio de esta hambruna. Él fue alimentado por Dios. Él fue alimentado, protegido y sustentado por Dios. Y así es como también se da en medio de toda crisis. Hoy en día también todos los hijos de Dios, todos esos hombres y mujeres fieles y obedientes a su palabra, son protegidos, son cubiertos por Dios. No les falta el pan, no les falta el agua, el alimento que comer, ¿no? Y por último vemos a la mujer viuda, ¿no? Vemos como muchas personas que hoy en día pierden la fe, pierden la esperanza, al ver que no encuentran solución a sus necesidades, a su situación, no ven mejoría, ven derrumbarse ya sea su familia, por la situación económica, o por todas las necesidades o todos los problemas que se han tenido que asumir o afrontar. Hay gente que ya pierde fe y esperanza y solamente anhela y espera la muerte, ¿no? Hasta que Dios en su divina e infinita misericordia manda, ya sea a través de una persona o a cualquier medio que pueda llegar su palabra con ese maravilloso mensaje de salvación que solo encontramos en Cristo Jesús. Le devuelve la fe y la esperanza, ¿no? Escuchar la palabra de Dios que traspasa tu alma, que toca, te hace darte cuenta de tu error, de tu necesidad, de la ausencia de Dios en tu vida. Como todo papá, ¿no? ¿Qué espera de su hijo o de sus hijos? ¿Qué padre o madre, qué es lo que espera de sus hijos? Que sus hijos sean buenos y obedientes, ¿no?
que sean obedientes. Entonces es lo mismo que nos pide Dios, seamos obedientes, seamos fieles y obedientes a Él, a su palabra, y Él nos llena de bendición. ¿Ya? Espero que haya sido edificante para todos ustedes y les pueda servir de mucha ayuda hoy en día en medio de toda esta situación, ¿no? Los invito a conocer cada día más de nuestro Señor. Conozcan a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro único Salvador, nuestro único Señor y Salvador. Solamente a través de Él podemos tener la salvación y la vida eterna. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Dios los bendiga grandemente a todos. Cuídense.